Hola, soy Ori y bienvenidos a mi canal Blooming Days. El día de hoy quería hacer un video un poquito distinto, así que voy a contestar a las preguntas que me dejaron por Instagram para que así puedan conocerme un poquito más. ¿Por qué se llama Blooming Days tu canal? En español significa días florecientes. Lo elegí con la idea de que aunque algunos días parezcan difíciles, siempre llega un momento para florecer, así como el ciclo de las flores. Esa idea me reconforta y me gustaría compartirla con las personas que vean mi contenido. ¿Cuál fue el primer K-drama que viste y de qué trataba? El primero fue Bride of the Century, Esposa del Siglo, que es un drama de romance de 2014, tiene mucha fantasía y también comedia. Fue mi primer acercamiento a la cultura coreana, lo vi por recomendación de mi mejor amiga y desde ese momento comenzó mi amor por los K-dramas. Este drama trata de una familia que tiene una maldición de hace más de 100 años, donde la primera esposa del primogénito de cada generación muere en la noche de bodas. En la actualidad, ellos son dueños de un gran conglomerado y el heredero está comprometido con una chica de una familia que depende de esta unión para no quedar en ruinas. Un día, la prometida desaparece y su familia encuentra en un pueblo pesquero a una chica que se parece muchísimo, o sea, es idéntica, no se parece, es igual a la prometida que está desaparecida. Entonces ellos deciden contratarla para que se haga pasar por ella mientras la encuentran. En fin, se los recomiendo. ¿Cuál fue el K-drama que amaste desde la primera vez que lo viste? La verdad, muchos me han atrapado desde la primera vez, pero si tuviera que elegir uno, diría Summer Strike o Summer Quiere Descansar. Puede parecer lento, pero considero que esa calma es parte de su encanto. Además tiene un aire de misterio que lo hace muy especial. Tengo pensado hacer un video sobre él, así que coméntenme si les gustaría. ¿Qué te inspiró a hacer videos? La verdad llevaba tiempo queriendo crear contenido. Al principio era como una forma de compartir cosas bonitas, pero simplemente no daba el paso. Hasta que el año pasado me uní a la K-Influencer Academy y aquí estoy. Primer libro coreano que leíste y lectura actual. La verdad pasó bastante tiempo desde que comencé a conocer sobre Corea para animarme a leer autores coreanos, principalmente porque estaba pasando por un bloqueo de lector bastante fuerte en ese tiempo y todavía un poquito. Pero el primer libro que leí se llama Sobre mi hija, de la autora Kim Hye-jin. Es una historia corta pero profunda. Habla sobre temas como la vejez y conflictos sociales. Realmente es una joya, pero es bastante crudo. Recomiendo leerlo con calma. Y mi lectura actual es este libro, pero apenas lo estoy comenzando, entonces ya después les voy a hablar de él. ¿Qué tipo de contenido es el que más se te complica para crear? Grabar en la calle. La verdad todavía no he pasado la barrera de la timidez. He grabado cosas, pero no directamente hablando. Es un objetivo que tengo, así que espero muy pronto poder lograrlo. Pero sí, eso es lo que más me cuesta. Es diferente estar en un ambiente cerrado, yo sola, a estar rodeada de personas, hablarle a la cámara. Eso sí es como lo más difícil. Algo que la mayoría no sabe de ti. Creo que muy pocas personas saben que estudié ingeniería en computación. ¿Cuál fue la primera canción coreana que te hizo llorar? Na 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 de B2B. En el 2017 comenzaron a hacer mi primer grupo de K-pop favorito y ese año fue muy difícil para mí, entonces esa canción y toda su música fue como una curita para mi corazón. ¿Té, café o leche de fresa coreana? Café, 100% café. Aunque también me gusta mucho el té y la leche no me gusta tanto. Sorry. Si pudieras vivir en un K-drama por un día, ¿cuál sería? Sería Strong Woman de Monsoon y me gustaría ser prima o familia de Do Monsoon para tener super fuerza. ¿Qué K-dramas recomiendas si no te gusta el romance? Revenge of Others o La venganza de los otros.
Es un drama que trata de una chica que quiere investigar y vengar la muerte de su hermano gemelo. Tiene un poquito de romance, pero la trama no se centra en eso. Entonces está muy bueno. Dramas populares que no te gustan. Podría decir Vicencio, Squid Game y The Atypical Family. No sé si ese es tan famoso. Puede que sí. Pero simplemente no son lo mío. ¿Cuáles son tus películas coreanas favoritas? The Beauty Inside es muy buena y también me vi el K-drama y también es muy bueno. La chica del siglo XX. Sí, valió la pena cada lágrima, la verdad, es muy buena, para que las miento. Y hay una que se llama Dulce y Amargo, que es bastante divertida y por allí tiene unos plot twists buenos. ¿Qué plato coreano te gustaría probar? Bibimbap. Datos curiosos de Corea relacionados con la historia. ¿Sabías que Seúl tiene 25 ciudades hermanas alrededor del mundo? Entre esas Bogotá. Sí. Además, uno de sus símbolos históricos más importantes es la muralla de la fortaleza de Seúl, la cual fue construida durante la dinastía Joseon para proteger la ciudad de los invasores. En la actualidad se conservan tramos de la muralla y es un lugar bonito para caminar y también para conocer más de la historia de Corea. ¿Qué es lo que más te gusta de la cultura coreana? Lo que más me gusta es la capacidad que tienen para transmitir emociones profundas a través de pequeños gestos, como en el caso del concepto Chon, que tengo un video en mi canal, que lo pueden ver si no lo han visto, donde explico muy bien sobre esto. Canción de K-drama favorita. Once Again de Mad Clown y Kim Na-yeon para el drama de Descendientes del Sol. ¿Cuál es tu K-drama histórico favorito? La historiadora novata. Gracias por quedarte hasta el final del video, me encantó poder compartir un poquito más de mí con ustedes. Si tienen más preguntas las pueden dejar en los comentarios y puedo ir contestando o quizás en algún futuro haga otro video de este estilo. También pueden seguirme en mis otras redes sociales donde subo contenido bonito. Y si te gustó el video, recuerda darle like, suscribirte y compartirlo con alguien al que le gusten los K-dramas, los viajes y los días que florecen. Nos vemos en el próximo. Bye.